En el día 220 de nuestro reto Lee la Biblia este año, vamos a hablar acerca de que si el dinero es una bendición o una maldición. Lorenzo estaba a cargo de las finanzas de la iglesia y también era diácono. En su entorno estaba sucediendo un gran revivamiento y se decía que toda Roma se estaba haciendo cristiana. Como resultado, se desencadenó una persecución bajo el emperador Valeriano alrededor del año 250 después de Cristo. Los cristianos que tenían propiedades distribuyeron todo el dinero y los tesoros de la iglesia a los pobres. Valeriano ordenó que todos los obispos, sacerdotes y diáconos fueran arrestados y ejecutados. Ofreció a Lorenzo una escapatoria si le mostraba dónde estaban escondidos todos los tesoros de la iglesia. Lorenzo pidió 3 días para juntar todos los tesoros en un lugar central. Trajo a los ciegos, los pobres, los lisiados, los enfermos, los ancianos, las viudas y los huérfanos. Cuando Valeriano llegó, Lorenzo abrió de par en par las puertas y dijo: estos son los tesoros de la iglesia. Valeriano se puso tan furioso que decidió que decapitar a Lorenzo no era suficiente pena para Lorenzo. Así que ordenó que aquel valeroso hombre fuera asado en una parrilla. De esta forma fue como el 10 de agosto del 258 después de Cristo murió Lorenzo. Parece ser que incluso bromeó con sus ejecutores diciendo: pueden darme la vuelta, ya estoy bien hecho de este lado. Su valentía impresionó tanto que el reavivamiento en Roma se incrementó y mucha gente se hizo cristiana, incluyendo a varios senadores que fueron testigos de su ejecución. San Lorenzo tenía una comprensión profunda del mensaje de Jesús. Sabía que los pobres eran los verdaderos tesoros de la iglesia. ¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia los pobres? ¿Cuál acerca de los ricos? ¿La pobreza es una bendición o una maldición? ¿Las riquezas son una bendición o una maldición? El Evangelio promete prosperidad. Proverbios 19, versículos 13 al 22 dice lo siguiente: dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. La casa y la riqueza son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias añadirá nuevos males. Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. Proverbios no solo nos da consejos para la vida, sino que también nos está hablando acerca, o nos hace esta pregunta: ¿el dinero no lo es todo? El libro de los Proverbios tiene un equilibrio notable en su comprensión de la riqueza y la pobreza. Ninguna de las dos es vista como algo totalmente bueno o totalmente malo. Se entienden como parte del más amplio entramado de la vida, y todos somos animados a usar lo que tenemos sabiamente. Una casa y riqueza son herencia de los padres, pero una mujer prudente lo es del Señor. No hay nada de malo en tener casa o dinero, pero en la vida hay cosas más importantes. Encontrar a la persona adecuada para casarse es muchísimo más importante que tener un montón de dinero. Para aquellos que estén tentados a trabajar demasiado duro buscando el dinero o cualquier otra meta, es importante recordar la soberanía de Dios. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Respetar el descanso del Sabbat y las vacaciones es un signo de que confiamos en la soberanía de Dios. Las riquezas no son lo más importante en la vida, ni la pobreza es lo peor que nos puede suceder. De todo hombre se espera lealtad, más vale ser pobre que mentiroso. Necesitamos el amor mucho más de lo que necesitamos las riquezas. La integridad de carácter es muchísimo más importante que el dinero. Por otro lado, este pasaje no exalta la pobreza como virtud. A veces la pobreza puede ser algo provocado por uno mismo. La pereza conduce al sueño profundo, el holgazán pasará a hambre. Debemos ser amables con los pobres independientemente de la razón de la pobreza de una persona. Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Esta es una promesa extraordinaria y maravillosa.
Dios no debe nada a nadie. Cada vez que haces algo bueno por un pobre, estás prestándole al Señor y Él te lo devolverá con intereses. Con frecuencia vemos unas bendiciones extraordinarias en la vida de aquellos que se dedican al ministerio con los pobres, los desamparados y los que están en prisión. 1 Corintios 4 dice lo siguiente: el ministerio de los apóstoles. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros emprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos y nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos estaban envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? 1 Corintios 4 nos está hablando acerca de que la pobreza, nos está hablando acerca de la pobreza de los apóstoles. Aunque eran ricos, recibían honores y eran fuertes, la iglesia de Corintio estaba en una situación desastrosa. Pablo señala que eran arrogantes, orgullosos y celosos, toleraban la inmoralidad sexual y acudían a los tribunales pleiteando entre ellos. Pablo comienza a abordar algunos de los problemas. Él era apóstol y veía en sus vidas la arrogancia del rico. Estaban orgullosos de sus riquezas materiales. Pablo explica resumidamente por qué ninguno tiene de qué envanecerse. ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Son ricos como reyes, ya tienen todo lo que desean, ya se han enriquecido, han llegado a ser reyes y eso sin nosotros. Aquí vemos una pizca de sarcasmo, pues ellos no son los que gobiernan. Ojalá fueran de veras reyes para que también nosotros reináramos con ustedes. Pablo pone en contraste la abundancia material de ellos con la pobreza de los apóstoles. Hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. Con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Pablo fue uno de los cristianos más influyentes de todos los tiempos y su ministerio fue uno de los más exitosos de la historia. Pero esto no le trajo la prosperidad material, sino más bien lo contrario. Era pobre materialmente, no tenía suficiente comida, ni tenía un hogar.
Su pobreza no le vino como resultado de su pereza. Con estas manos nos matamos trabajando. Sufrió abusos como mucha gente pobre hoy en día, pero no respondió con la misma moneda. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Si nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo, y así hasta el día de hoy. Pablo escribe con gran amor, no para avergonzar, sino para advertirles, pues lo ve como un padre mira a sus propios hijos. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos, como a hijos míos amados. De hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres, sí que no tienen muchos. Pablo tenía un corazón de padre amable, amoroso, delicado, dispuesto a enseñar y a perseverar, que nunca abandonaba a las personas. Esta debe ser la actitud de un pastor. Todos los padres humanos están lejos de ser perfectos, pero eres amado y alimentado por tu Padre Celestial y puedes buscar ser padre para otros, basándote en este modelo celestial. Primera de Crónicas 26, versículos 20 al 32. Y de los levitas Ahías tenía cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de las cosas santificadas. Cuando a los hijos de Laadán, hijo de Gersón, de Laadán, los jefes de las casas paternas de Laadán gersonita, fueron los jehielitas. Los hijos de Jehieli, Setam y Joel, su hermano, tuvieron a cargo de los tesoros de la casa de Jehová. De entre los amramitas, de los isaritas, de los hebronitas y de los uzielitas, Sebuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, era jefe sobre los tesoros. En cuanto a su hermano Eliezer, hijo de este era Reabías, hijo de este Jesaías, hijo de este Joram, hijo de este Sicri, del que fue hijo Selomit. Este Selomit y sus hermanos tenían a su cargo todos los tesoros de todas las cosas santificadas que había consagrado el rey David, y los jefes de las casas paternas, los capitanes de millares y de centenas y los jefes del ejército. De lo que habían consagrado de las guerras y de los botines para preparar la casa de Jehová, asimismo todas las cosas que había consagrado el vidente Samuel y Saúl, hijo de Cis, Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarbia, y todo lo que cualquiera consagraba estaba a cargo de Selomit y de sus hermanos. De los israelitas, Kenanías y sus hijos eran gobernadores y jueces sobre Israel en asuntos exteriores. De los hebronitas, Asabías y sus hermanos, hombres de vigor, 1700, gobernaban a Israel al otro lado del Jordán, al occidente, en toda la obra de Jehová y en el servicio del rey. De los hebronitas, Jerías era el jefe de los hebronitas repartidos en sus linajes por sus familias. En el año 40 del reinado de David se registraron y fueron hallados entre ellos hombres fuertes y vigorosos en Jazer de Galaad. Y sus hermanos, hombres valientes, eran 2700 jefes de familia, los cuales el rey David constituyó sobre los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés para todas las cosas de Dios y los negocios del rey. Primera de Crónicas 27. Otros oficiales de David. Estos son los principales de los hijos de Israel, jefes de familias, jefes de millares y de centenas, y oficiales que servían al rey en todos los negocios de las divisiones que entraban y salían cada mes durante todo el año, siendo cada división de 24,000. Sobre la primera división del primer mes estaba Jasobeam, hijo de Sabdiel, y había en su división 24,000. De los hijos de Fares, él fue jefe de todos los capitanes de las compañías del primer mes. Sobre la división del segundo mes estaba Dodai, Ahoita, y Miclot era jefe en su división, en la que también había 24,000. El jefe de la tercera división para el tercer mes era Benaía, hijo del sumo sacerdote Joiada. En su división había 24,000. Este Benaía era valiente entre los 30 y sobre los 30, y en su división estaba Amisabab, su hijo. El cuarto jefe para el cuarto mes era Asael, hermano de Joab, y después de él Zebadías, su hijo, y en su división había 24,000. El quinto jefe para el quinto mes era Samut, israelita. En su división había 24,000. El sexto para el sexto mes era Ira, hijo de Iques, de Tecoa, y en su división 24,000. El séptimo para el séptimo mes era Eles, pelonita, de los hijos de Efraín, y en su división 24,000. El octavo para el octavo mes era Sibecai, usatita, de los seraitas, y en su división 24,000. El noveno para el noveno mes era Abiezer, anotita,
anatotita de los benjamitas, y en su división 24,000. El décimo para el décimo mes era Maarai netofatita de los seraitas, y en su división 24,000. El undécimo para el undécimo mes era Benaía piratonita de los hijos de Efraín, y en su división 24,000. El duodécimo para el duodécimo mes era Eldai netofatita de Otoniel, y en su división 24,000. Asimismo, sobre las tribus de Israel, el jefe de los rubenitas era Beliezer, hijo de Sicri; de los simeonitas, Cefatías, hijo de Maaca; de los levitas, Asabías, hijo de Kemuel; de los de Aarón, Sadoc; de Judá, Eliú, uno de los hermanos de David; de los de Isaacar, Omri, hijo de Micael; de los de Zabulón, Ismaías, hijo de Obdías; de los de Neftalí, Jerimot, hijo de Asriel; de los hijos de Efraín, Oseas, hijo de Asasías; de la media tribu de Manasés, Joel, hijo de Pedaías; de la otra media tribu de Manasés en Galaad, Ido, hijo de Zacarías; de los de Benjamín, Jaasiel, hijo de Abner; y de Dan, Azareel, hijo de Jeroam. Estos fueron los jefes de las tribus de Israel, y no tomó David el número de los que eran de 20 años abajo, por cuanto Jehová había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarvia, había comenzado a contar, pero no acabó, pues por esto vino el castigo sobre Israel, y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David. Asmaveth, hijo de Adiel, tenía a su cargo los tesoros del rey, y Jonatán, hijo de Usías, los tesoros de los campos, de las ciudades, de las aldeas y de las torres. Y de los que trabajaban en la labranza de las tierras, Esri, hijo de Kelub; de las viñas, Simei Ramatita; y del fruto de las viñas para las bodegas, Sabdi Sifmita; de los olivares e higuerales de la Cefela, Baal Anán, Gederita; y de los almacenes del aceite, Joás; del ganado que pastaba en Sarón, Sitrai, Saronita; y del ganado que estaba en los valles, Safat, hijo de Adlaí; de los camellos, Obil, Ismaelita; de las asnas, Gedías, Meronotita; y de las ovejas, Jasís, Agareno. Todos estos eran administradores de la hacienda del rey David. Y Jonatán, tío de David, era consejero, varón prudente y escriba. Y Jehiel, hijo de Acmoni, estaba con los hijos del rey. También Aitofel era consejero del rey. Y Usai, arquita, amigo del rey. Después de Aitofel estaba Joiada, hijo de Benaía, y Abiatar, y Joab era el general del ejército del rey. Primera de Crónicas 26 y 27 nos está hablando muy a su manera también acerca de las riquezas de los reyes. Cuando Pablo escribió, ya se han enriquecido, han llegado a ser reyes, puede que estuviera pensando en el rey David. David era rico y tenía grandes tesoros, alacenas reales, viñedos, bodegas, olivares y sicómoros, depósitos de aceite, ganado, camellos y burras, ovejas y bienes. Las finanzas no son algo no espiritual. Por ejemplo, la alabanza a Dios normalmente tiene lugar en edificios que cuestan dinero. Administrar los aspectos económicos de una iglesia es un papel importante. A los otros levitas se les puso al cuidado de los tesoros del templo y de los depósitos de los objetos sagrados. Sebuel era el tesorero mayor. La riqueza material se suele ver en el Antiguo Testamento como un signo de la bendición de Dios. Y es cierto que la integridad del que honra a Dios trabajando duro, siendo de fiar, íntegro y honesto, es una característica que suele llevar al éxito y traer la prosperidad material. Pero como hemos visto en el pasaje del Nuevo Testamento de hoy, no es todo lo que hay. Con los años he conocido a cristianos muy ricos. Algunos de ellos son de los creyentes más piadosos y más entregados que he conocido. Sus riquezas no son necesariamente señal de la bendición de Dios, pero tampoco son algo malo. La clave es cómo ves tu dinero y lo que haces con él. Señor, ayúdanos a conseguir el equilibrio adecuado entre nuestra enseñanza y nuestro estilo de vida. Que nunca seamos culpables de condenar o juzgar a aquellos que has bendecido con la prosperidad material. Que seamos generosos y demos libremente y estemos dispuestos a pasar hambre y sed en tu servicio. Que Dios te bendiga.